Bien, entonces vamos a pasar a la reflexión del día de hoy y, como les decía, vamos a estar reflexionando acerca de un párrafo de nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe Bautista de 1689, y ya vamos al final del capítulo 18. Y quizás solo unas palabras antes de ir al párrafo de hoy, que es el párrafo 4. Nosotros hemos visto hasta ahora algunas verdades esenciales que tenemos que traer a la luz nuevamente. El capítulo 18 se trata de la seguridad de la gracia y la salvación, esa seguridad que tenemos nosotros de estar en Cristo, esa seguridad cierta. Y vimos en el párrafo 1, habíamos estado reflexionando que hay personas que están quizás engañados en el pueblo de Dios, que vienen, asisten y están engañados porque creen que están seguros, creen que están en la gracia. Pero vimos que la Escritura nos enseña y la confesión de fe también lo aclara, lo declara abiertamente, que hay personas que están engañadas y no son creyentes y pueden tener una falsa esperanza. Pero también vimos que la Escritura nos enseña que los creyentes genuinos, aquellos que hemos nacido de Dios, que hemos nacido del Espíritu, aquellos que hemos nacido de nuevo, estamos seguros en Él y que no solo profesamos, sino que vivimos conforme a la palabra, podemos tener una seguridad. Y vimos en el párrafo 2 que esa seguridad no es algo subjetivo, no es algo que nuestra imaginación se inventa, que quizás depende de las circunstancias, sino que es una seguridad infalible, basada en situaciones o en actos objetivos, actos históricos incluso. Por ejemplo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe, nuestra seguridad está basada en la cruz de Cristo, en el Evangelio. Si eso que ocurrió en la cruz es verdad, estamos seguros en Él porque Él nos compró, Él nos salvó y Él nos rescató. Pero también tenemos la palabra de Dios. Nuestra seguridad, nuestra confianza descansa en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Eso es algo objetivo, no es algo circunstancial, no es una emoción, sino que es algo que está fundamentado sobre algo que es firme, algo que es objetivo. Y también el testimonio que el Espíritu Santo nos da por medio del estudio de la palabra también es como uno de esos fundamentos, es uno de esos por lo cual se basa nuestra seguridad. Entonces, no, hermanos, no es algo subjetivo, es algo que podemos alcanzar los creyentes, es algo infalible. Pero vimos también en el párrafo 3 que no es parte de la esencia de la fe. Así es como nuestra confesión de fe lo dice. ¿Qué significa eso? Bueno, que no necesariamente todos los creyentes tienen el gozo de salvación, el gozo de estar seguros en Él desde el primer día que el Señor los salva. Esto es algo que hay que buscar intencionalmente, esto es algo por lo que hay que orar, porque el Señor quiere que nosotros estemos seguros en Él, el Señor quiere que nosotros estemos gozosos de lo que Él ha alcanzado por nosotros y que estemos seguros, hermanos, que no titubeemos, que no dudemos de lo que Él ha hecho por nosotros. Eso fue más o menos lo que vimos en el párrafo 3. Entonces vamos al párrafo 4. Ya vimos que hay personas que quizás no son creyentes y tienen una falsa seguridad, y vimos que los creyentes sí podemos tener seguridad. Pero vimos que no necesariamente siempre las tienen, ¿verdad? Y vimos que hay cosas que hay que hacer para así tenerla. Seguir los medios de gracia, por ejemplo, leer nuestras Biblias, buscar de Dios, recordarnos el Evangelio. Entonces, en el párrafo 4, lo que nuestra confesión de fe hace es como enmarcar de manera segura esa visión de la seguridad. Es verdad, podemos estar seguros, pero también es verdad que aquellos que alcanzamos tener esa seguridad, a veces podemos titubear, a veces podemos dudar, a veces flaquea. Vamos a leer entonces el párrafo 4. Dice así nuestra confesión de fe: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida de diversas maneras. Y nos da algunas razones: por negligencia de conservarla, por caer en algún pecado específico, lo cual hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro y permitir incluso a los que lo temen andar en tinieblas y no tener luz. Sin embargo, los verdaderos creyentes nunca son privados de la simiente de Dios y de la vida de la fe, de ese amor de Cristo y de los hermanos, de esa sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales esta seguridad puede ser avivada a su debido tiempo por la operación del Espíritu.
y por medio de los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Hermanos, al final de este párrafo, vemos varias cosas y vamos a entrar rápidamente en ellas, pero lo último, el cierre de este párrafo es nuestro gozo, nuestra seguridad puede titubear porque somos falibles, somos pecadores, a veces fallamos, pero aún así estamos seguros porque Dios nos hace preservar. Es Dios, es el Espíritu Santo en nosotros que nos preserva constantemente, estamos en sus manos sostenidos. Entonces, ¿qué nos enseña el párrafo 4? Bueno, que puede ser zarandeada nuestra seguridad. Hermanos, si nosotros lo sabemos, lo hemos vivido, quizás por negligencia, porque no hemos estado buscando de Dios, no hemos estado permaneciendo en su palabra, hemos faltado al culto, hemos dejado de adorar a Dios en comunión, hemos dejado de adorar a Dios en privado. Eso es ser negligente con lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces eso puede disminuir, eso puede hacer que nuestro gozo, que nuestra seguridad flaquee, que sea disminuido, que sea incluso interrumpido. Otro ejemplo, otra razón que nos da nuestra confesión de fe es por algún pecado en específico. ¿No les ha pasado, hermanos, cuando pecamos, fallamos a Dios? Es verdad que el Señor nos guía a un arrepentimiento, el Señor nos guía, ¿verdad?, a venir a Él, a confesar nuestro pecado. Pero ese pecado tiene consecuencias en nosotros, tiene consecuencias en nuestra cercanía a Dios, tiene consecuencias en nuestra cercanía a nuestros seres queridos. Y una de esas consecuencias por pecar, hermanos, es que este gozo, esta seguridad de salvación que tenemos puede ser zarandeada, incluso interrumpida. ¿Qué significa interrumpida? Que no la tengamos más. No nos hemos sentido mal, no nos hemos sentido sucios delante de Dios por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado puede llevarnos, hermanos, a dejar de gozarnos en la salvación que Dios ha comprado por nosotros. Me gustaría que leamos Salmo 51, es un salmo que muchos conocemos, un salmo de David, donde él confiesa su pecado y pide a Dios, ora a Dios, para que le restituya ese gozo precisamente. Vemos en el versículo 8, Salmo 51, dice la palabra de Dios: hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Y en el versículo 12 le ora David a Dios y dice: restitúyeme el gozo de tu salvación. David había perdido ese gozo por causa de su pecado. Así que nosotros también, como creyentes, podemos perder, podemos disminuir, podemos por culpa de nuestra negligencia o por culpa de nuestro pecado. Pero la confesión de fe también nos dice que también por alguna tentación, por caer en una tentación, hermanos, por algo desprevenido, por pecar, y no solo por pecar, sino por alguna tentación y sucumbir quizás incluso a la tentación. Y la lógica se sigue. Si por pecar ya podemos perder ese gozo, incluso por ser tentados. Pero algo impresionante es lo que la confesión de fe nos ayuda a ver una realidad que yo diría que abarca todas las otras también, porque Dios es soberano y es Él el que guía y construye y gobierna nuestras vidas. La confesión de fe dice: por retirarles Dios la luz de su rostro y permitir incluso a los que lo temen andar en tinieblas y no tener luz. Dios, como un Padre amoroso, un Padre justo, santo, retira su rostro de sus hijos temporalmente. Aquellos que le temen, aquellos que le aman, Él retira su rostro temporalmente para que no tengan luz, como una disciplina amorosa de un padre, para que sientan la gravedad de su pecado, para que sientan que necesitan a Dios y para que nos volvamos a Dios. Porque si Dios no obra esas circunstancias en nuestra vida, Dios no nos disciplina, nosotros no corremos a Él. Es necesario ser afligidos por la mano de Dios para que corramos a Él. Esas son las razones o la base de por qué nuestra seguridad a veces titubea, y quizás tú estás en una de esas situaciones, hermano. Entonces, que podamos tomar esto también para examinarnos un poco, pero la confesión dice: sin embargo, los verdaderos creyentes nunca son privados de la simiente de Dios. Aunque eso es real, aunque podamos perder nuestro gozo, la seguridad de nuestra salvación, nunca vamos a perder nuestra salvación, porque estamos en sus manos, porque Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado. Leamos juntos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo permanece en nosotros. Sí, pecamos, fallamos, dudamos, a veces somos miserables, pero Dios nos sostiene en sus manos y nos guarda. Y por eso es que me encanta cómo termina este párrafo, porque nos da esperanza y nos da gozo, hermanos. Todas las tribulaciones son reales, podemos fallar y dudar, pero por medio de estas circunstancias, por medio de la operación del Espíritu, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Gloria al Señor, que el Señor nos sostiene en sus manos a pesar de ser lo que somos. Amén. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, y le voy a pedir a nuestro pastor que nos abra